Bueno, mi nombre es Luis Alberto Ambrogio. Yo soy el presidente de la delegación en Washington de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. He escrito por muchos años en mi vida y en este momento, con el patrocinio de la Embajada de Estados Unidos, que comparte mi pasión por el Estados Unidos hispano, tengo el honor de venir a Casa de América, invitado por Casa de América, para compartir estos descubrimientos sobre la hispanidad de los Estados Unidos. La idea es compartir hechos, anécdotas, estadísticas sobre la presencia hispana, la comunidad hispana de los Estados Unidos, que es la población minoritaria más grande de los Estados Unidos, componiendo un 18% del total de la población, con un aumento que en los pasados 50 años que he tenido oportunidad de observar ha sido fenomenal y yo creo también con un futuro muy prometedor. Entonces compartiré esa pasión de mis descubrimientos desde, por ejemplo, el amor del creador de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, por el español, obligándoles a sus hijas a leer 10 páginas del Quijote de la Mancha cada día para aprender español, hasta situaciones actuales como el crecimiento poblacional de la comunidad hispana, que desde 1970, que eran 9.2 millones, ha crecido a un total de 57.5 millones en el 2016. Estas son algunas estadísticas y hechos como ejemplo de lo que compartiré hoy en esta charla, en este templo de duendes, esta Casa de América que significa tanto para todos nosotros los hispanos. Es muy importante en muchos aspectos y va, por ejemplo, la literatura escrita en español en Estados Unidos comienza en 1538 y sigue siempre muy actualizada, grandes novelistas, poetas, grandes escritores en muchos campos. También, por ejemplo, en el cine, pues ha habido una participación grande de actores y directores hispanos. Si cito gente que ustedes conocen acá, Penélope Cruz gana un Oscar, J.Lo, Jennifer López, etc. Muchísimas personas participan en el arte cinematográfico. También en música, por ejemplo, Plácido Domingo fue director de la ópera en Washington, D.C. Esto es por nombrar solamente algunos ejemplos, pero la contribución de la comunidad hispana a la cultura norteamericana es cada vez mayor. Y, por ejemplo, un dato estadístico, una de las razones por la cual Hollywood se está interesando más en temas de interés para la comunidad hispana es porque en la taquilla han comprobado que un 40% de las personas que van a los cines son por lo general de procedencia hispana, de la comunidad hispano-estadounidense. Bueno, en el desarrollo social hay muchos aspectos, o sea, para mí el lenguaje y el bilingüismo es una de las riquezas de la sociedad y es una riqueza de la sociedad estadounidense. De hecho, somos el segundo país hispanoparlante del mundo. Entonces, en el desarrollo social, además de otros aspectos, y este es más bien un aspecto socioeconómico, por ejemplo, 80.000 hispanos son jefes de directorios de empresas, por dar una estadística significativa. En la fuerza laboral,
contribuye la comunidad hispana con un 75%, una estadística impresionante. Y la sociedad cada vez más se va aceptando las características del bilingüismo, la característica del multiculturalismo. Allá se festeja el mes de la hispanidad y se lo festeja nacionalmente. Entonces, esas son las contribuciones de nuestra comunidad a la sociedad estadounidense de la que somos partes de su historia y parte, por supuesto, de su realidad y desarrollo actual y futuro. Bueno, las letras hispanas en la literatura estadounidense han influido en diferentes aspectos. Por ejemplo, la presencia de algunos escritores, por decir así, Pablo Neruda, por ejemplo, es bastante reconocido y estudiado en los Estados Unidos. También Jorge Luis Borges, además él ha dado clases en diferentes universidades de prestigio. Por supuesto, muchos de la generación del 27 y luego que han sido exiliados españoles han tenido una gran contribución a las letras americanas con su presencia y enseñanza, creación incluso de centros de estudios de literatura hispana en las universidades americanas. En términos de influencias como tal, quizás no sea tanto, a no ser que sea pues a través de algunos de los grandes bates estadounidenses. Por ejemplo, cito a Walt Whitman, que no es obviamente una figura actual, pero Walt Whitman es como el Cervantes de Estados Unidos, y él usaba palabras en español. Por ejemplo, usaba la palabra libertad en vez de la palabra freedom, y habló mucho de la importancia del elemento hispano en la nacionalidad americana, él que es el poeta y el escritor de la democracia americana. Y entonces incluso tiene un poema España. El otro poeta que ha tenido una influencia importante de la literatura hispana es Langston Hughes, que también pasó algún tiempo aquí en España. Whitman estuvo acá en los años 1873-74, así que esas son dos figuras que puedo destacar. Hay otras, como Carlos Williams, que era de procedencia hispana, su madre era puertorriqueña, y él habla también mucho de la importancia de las características de la literatura hispana, de la poesía hispana, de la gramática hispana, para un poeta estadounidense que escribe en inglés. Esos son tres ejemplos de los muchos que podríamos traer a colación.